una expresión pública del movimiento Evita, un texto difundido en redes sociales, que lo leo para quien no lo advirtió. Dice: en las últimas semanas ya perdimos a más de 60 compañeros y compañeras de nuestros comedores sociocomunitarios víctimas del COVID. Necesitamos vacunas para quienes desde el inicio de la pandemia han estado en la primera línea trabajando por alimentar a su pueblo. Y se le suma a una declaración, un tuit teledirigido del secretario social del Evita, Gildo Honorato, contra Alberto Ángel Fernández y Carla Bisotti, donde critica al gobierno por no vacunar a este grupo de trabajadores y trabajadoras que yo comentaba, y elogia a Horacio Antonio Rodríguez Larreta, que sí lo hizo. Dice: vaya paradoja. ¿Qué consideración sobre este tema? Y ahora voy a hacer a doble clic sobre alguna de estas cuestiones. No, me parece que es un error. Me parece que si algo estamos haciendo como gobierno, que además el Evita integra, es vacunar. Hemos vacunado y estamos vacunando todos los días, y también se están vacunando compañeras y compañeros de los comedores populares. En su momento hubo una reunión con el Ministerio de Salud, incluso yo participé, estamos hablando hace 2 meses, planteando la necesidad de priorizar a las compañeras que todos los días sostienen los comedores, también reconociendo que hay otros trabajadores y que hay otros grupos de personas que también se exponen diariamente, que no debía haber, no es que priorizamos un sector sobre otro, pero que había que tener en cuenta. Pero hoy decir que no se está vacunando no es cierto. Lo que también quiero decir, porque sería justo no señalarlo, que Gildo es un compañero valioso, que está todos los días en contacto con las compañeras y compañeros de los comedores populares, con las dificultades que afrontan, con los alimentos que a veces no llegan en tiempo y forma, ni en la cantidad necesaria. Y seguramente la convivencia diaria a veces te hace perder perspectiva, porque hay emotividad, porque sufrís, porque ves compañeras que fallecen, que se enferman. Pero bueno, cuando uno es un dirigente también tiene que tener la distancia y la responsabilidad de no mezclar. Pero bueno, es un mundo tan excepcional, un momento tan difícil, que todos, incluyo, a veces tenemos momentos donde el estado de ánimo incide mucho sobre la posición política. Chino, perdón. A veces que el microclima te termina superando y mezcla todo. Lo que entiendo, y si estoy equivocado te pido que me corrijas, es que Honorato lo tuiteó de manera unilateral, digamos, sin consulta con ustedes. Digo, porque entiendo que... No, es un tema que es una posición que él tiene, pero que no es un tema que le dicta como una posición orgánica. Yo sabía lo que Gildo opinaba porque hablo con él. Uh-huh. Pero no es que nos reunimos y decidimos vamos a hacer este planteo, todo lo contrario. Nosotros venimos reconociendo, como lo reconoce la sociedad en su conjunto, como lo reconoce la oposición, que se está vacunando y se va a vacunar mucho más. Por lo tanto, no es una posición del movimiento Evita, es una posición de un compañero que es del movimiento Evita, que te repito, que es muy valioso, que es muy capaz, que es muy honesto, pero tiene una posición que es la de él, y la expresa, y por supuesto eso repercute en los medios, porque hay medios interesados en marcar cualquier matiz o diferencia, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque lo que está en juego no es solamente la unidad, el frente de todos, que hay que cuidarla muchísimo, sino también el dolor y el sufrimiento. Hay 80.000 familias que han perdido a un ser querido y que no han podido ni velarlo ni enterrarlo como Dios manda, como la costumbre y la tradición determina, y hay millones de personas contagiadas, y hay personas que pelean por su trabajo, negocios que han cerrado, muchas personas sufriendo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando tener mucha empatía y piedad con esa realidad para poder hablar y desenvolvernos en ese contexto. Pero es fácil cuando vos me lo preguntás, y otra cosa es cuando uno está en la trinchera. Si uno está en la trinchera, yo estoy en el primer piso de la casa de gobierno, y si bien ando mucho en la calle, no tengo la misma relación cotidiana que tiene él u otros compañeros con la realidad. Pero eso no lo exime de... yo creo que se equivocó, pero bueno, ya está, ya lo exilió. Claro. Chino, no es el primer episodio, hubo uno ya no de un militante,
no porque Emilio no lo sea, pero no un militante territorial en tanto, sino de un militante pero además funcionario y, al igual que vos, uno de los líderes del movimiento Evita, que planteó una diferencia también, creo que fue el día después, el sábado, lo recuerdo ojímetro esto, después de la presentación de la tarjeta alimentar. ¿Por qué se da con tanta frecuencia este tipo de diferencias o no, o vos no crees que sea frecuente, que fueron dos episodios aislados? El hecho ocurrió, si es por frecuencia podemos hablar de dos hechos. Un video que hizo Emilio Pérsico dirigido a un sector, a un grupo militante que después se propagó rápidamente, como ocurre con cualquier video que sube a las redes. Pero ahí ya le pongo otro contexto. Es buena tu pregunta. El Frente de Todos tiene matices. El Frente de Todos no tiene una homogeneidad política. No todos tenemos un mismo saldo después que se perdió el 2015. No todos tenemos la misma mirada de cómo se debe salir de la pobreza. No todos tenemos la misma mirada respecto a la negociación de la deuda externa. No todos tenemos la misma mirada respecto a quién hay que subsidiar en la tarifa. Cuando algún sector plantea públicamente o a través de trascendidos de algún dirigente alguna diferencia, hay medios que lo ven como positivo, porque eso ayuda a que Alberto, el presidente, vea la realidad de una forma más aguda. Si un dirigente social como Emilio hace un planteo respecto a la necesidad de salir de la política social a partir del trabajo, aún reconociendo que quizás no fue el momento más oportuno ni el mejor día para plantear ese debate, que además no era público, era un video que se le daba a un grupo de compañeros y que no se midió las consecuencias y eso se viraliza rápidamente, parece una cuestión de interna o un problema como vos lo señalás. Entonces yo digo, o tenemos reglas de juego parecidas para todos, o pareciera que cuando Emilio dice que nos ven pero no nos escuchan, o nos escuchan pero no nos ven, es cierto. A mí me parece válido que cualquier dirigente de cualquier espacio político del Frente de Todos, con la responsabilidad y los cuidados del caso, plantee sus matices en la mayor crisis de los últimos 90 años del mundo, donde está cambiando la economía, está cambiando la política, en consecuencia de una pandemia que aún no terminamos de conocer. Pero si nos limitamos, la organización social solamente está limitada a atender comedores, si hace algún planteo se la cuestiona. He escuchado decir, están de los dos lados del mostrador, quieren administrar los recursos de los pobres. Si lo administra la política está bien, si lo administra un tecnócrata está bien, si lo administra un dirigente militante está mal. Entonces me parece que lo que se merece es un debate más profundo, sincerar posiciones, priorizando la crisis que viven millones de argentinos, que es mucho más importante que el debate del Frente de Todos, pero que no hay que postergarlo y hacerlo con responsabilidad, entendiendo que somos compañeros y que no estamos obligados a pensar lo mismo porque no somos lo mismo. Pero me parece que es legítimo poder hacer planteo, porque si tiene una riqueza Frente de Todos es su heterogeneidad y el poder tener posiciones distintas, que la habilidad del presidente, y le ayudaremos todos, la habilidad de Alberto Fernández, más la ayuda de todos nosotros, hará que se sinteticen y salga una posición más potente. Chino, te aprovecho por este tema que vos mencionabas recién en tu respuesta. Siempre la oposición, la oposición, pero también un sector de los medios de comunicación, y me parece que internamente hasta alguien del oficialismo, no lo sé, esto es lo último que estoy diciendo es una hipótesis, podría también pensarlo, que algunos con un tono netamente clasista y otros del punto de vista de la eficiencia de los recursos, se pone el ojo sobre los programas sociales. ¿Le hace falta una eficientización a esa distribución o ese es un prejuicio de las clases medias urbanas que no tiene correlato con lo que efectivamente ocurre? No, primero, ¿por qué hay políticas sociales? Porque Argentina en los últimos 45 o 50 años se constituyó en un país absolutamente injusto. Argentina en 1975 tenía más del 80% de sus trabajadores formalizados. Tenía un dígito de pobres y tenía un dígito de desocupados. Y había certezas, había industria liviana, se estaba construyendo la industria pesada, era un país igualitario, con problemas, sí, había inflación, por ejemplo. Más problemas, violencia institucional, interrupciones de la democracia, dictadura. No era una Argentina perfecta.
términos socioeconómicos era mucho más equitativa que esta, donde nos aprendimos a convivir con 20% de pobres, 25% de pobres, 30% de pobres, 40% de formalidad, y lo explicamos desde la política toda, sobre todo me empieza más a nosotros que somos peronistas, al movimiento nacional y popular, porque para los grupos neoliberales, o simplificando de derecha, es normal, porque ellos quieren un país de 15 millones, nosotros que queremos un país integrado, justo, sin pobres, igualitarios, terminamos explicando los problemas y no los resolvemos. Entonces, si hubiese nosotros estamos metiendo, construyamos una política para que no haya más políticas sociales. ¿Por qué hoy hay 13.000 comedores que atienden compañeras, mayoritariamente compañeros de organizaciones sociales y de curas de la Iglesia Católica y de pastores de la Iglesia Evangélica? Porque no hay Estado. No está el Estado en los barrios. La política tradicional tampoco está. Están las organizaciones sociales, como que llegás a un lugar donde están los pobres, organizaciones sociales, algunos curas y algunos pastores. Bueno, eso hay que corregirlo. No podemos vivir eternamente priorizando las políticas sociales. Ahora, Chino, te hago una pregunta, porque en general, cuando uno ve los números neteados, dice sí, hace desde el 70 y pico que Argentina tiene el mismo PBI per cápita, o que tiene el mismo PBI en realidad, que hace tantos años que no se crea empleo, etcétera, 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 etcétera. Ahora, cuando uno hace doble clic sobre eso, porque eso no estoy sugiriendo que vos hayas planteado algo de esta naturaleza, y si es así, decímelo, pero cuando uno hace un análisis sobre los últimos X cantidad de años, puede parecer que y te digo porque es algo que yo hago habitualmente, y me lo digo como una autocrítica, que todos los proyectos políticos fueron similares. Y cuando uno hace doble clic sobre las cosas, ve que, bueno, con el gobierno de el doctor Menem había unos resultados, con el de la Rúa otro, con el de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner otro, con el de Macri otro y con el de Alberto Fernández otro. Es decir, para hacerte claro, sí, el gobierno de Néstor y Cristina, los tres gobiernos, digamos, tres periodos, fueron los mejores del 75 a la fecha. No obstante, y eso no es un cuestionamiento a Néstor y a Cristina, es un dato objetivo, la política, más los actores, grupos económicos, grupos mediáticos que son grupos económicos, intelectuales, en general la sociedad argentina, con la responsabilidad mayor que nos cabe la política, porque somos los que gobernamos, y ahí nomás los grupos económicos, no pudimos torcer la tendencia a la baja del 75 a la fecha. Nosotros nos fuimos del gobierno, algunos dicen 18, otros dicen 20, otros dicen 25% de pobres. Es decir, ¿eso es culpa de Néstor y Cristina? No, es culpa de un proceso estructural que no lo pudimos torcer. Obviamente, hay otros actores. Néstor del 2003 al 2007 pudo crecer en un mundo que crecía, pero creció distribuyendo, generando trabajo, no enriqueciendo a los ricos y empobreciendo a los pobres. Cuando asumió Cristina se encontró con obstáculos que después podemos analizar con más profundidad si se pudieran haber evitado o no, pero objetivamente, 125, una confrontación, un lock patronal como no se veía desde los 60 o los 70. Luego, la caída del mercado inmobiliario norteamericano que destruyó la economía del mundo. No obstante, pudimos salir, crecimos 2010-2011 y después hay una campaña de los grupos económicos argentinos para buscar devaluar la moneda, para articular el gobierno de Cristina, para la caída de los dos socios principales de Argentina, que son Brasil y España, y eso hizo que entráramos en una meseta. Después alguien puede decir, bueno, nos equivocamos acá, tratamos allá, acá la pifiamos. Puede ser, pero lo concreto, como resultado, es que cuando vos ves la variable del 75 al 2015, no la pudimos torcer. claro. Por eso es importante la unidad, por eso es importante entender cuáles son los errores que cometimos, no personalizando. Cuando ya la culpa a una persona o a un grupo, simplificás y buscás el tipo expiatorio. Es un proceso mucho más complejo. Cuando Martín Guzmán dice que la inflación es un problema estructural y multicausal, está diciendo, esto es un tema muy complejo, que tiene mucho tiempo y tiene múltiples causas, locales e internacionales. Bueno, nuestro deterioro también. Pero lo que sí tenemos la obligación de revisar es lo que nos toca a nosotros como dirigentes, militantes, como hombres que me de las políticas de convocación de servicios, obviamente los grupos económicos, porque si vos estás viendo que a los principales productores alimenticios ganaron, me parece que Molino más de 1.500 millones,
Arcor y no me acuerdo cuál era la otra empresa, ganaron también más de 1.000 millones de pesos, y vos ves que los productos aumentan y al trabajador le cuesta comprar en la góndola, algo está pasando, alguna inequidad estructural existe que no se resuelve de un día para otro cuando discutimos la inflación, la distribución de la riqueza, la generación de trabajo. Claro.